Quality Engines. Elestimulo.com presenta. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta emisión nos acompaña el profesor Orlando Ochoa, economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Él es asesor también de empresas, consultor, ha trabajado en varios sectores, especialmente en el energético y el manufacturero. Bienvenido, profesor Ochoa. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor Ochoa además tiene un amplio currículo internacional. Él tiene una especialización en estudios latinoamericanos en Brasilia, también una maestría en estudios del sector público en la Universidad de Buckingham de Reino Unido y es PhD en Economía de Brasenose College, Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Él es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Así es. Y además es un consultor, un conferencista que en estos días ha tenido mucho trabajo porque hay gente buscándolo para que le ayude a entender qué pasa en Venezuela en estos días. Y por eso está aquí con nosotros para ayudarnos a abordar la crítica situación venezolana para que ustedes tengan una opinión más formada, más allá de las noticias puntuales que pueden ver por allí en algunos medios. Así que muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Omar. Es un gusto también poder discutir estos temas con cierta profundidad, como es el perfil de este espacio, porque es difícil a veces ir más allá de las visiones apocalípticas, pero, sin ser demasiado apocalípticos, digamos negativos, pero la labor de los economistas y de los periodistas es alertar, advertir lo que viene, no hay que dorarle la píldora a nadie. Si quisiéramos ver algo positivo en la situación económica venezolana ahora, ¿sería posible? Bueno, como tú decías, vamos a darle un pequeño toque, un toque de antecedentes. Sí. ¿No? El gobierno de Hugo Chávez fue largo, los mandatos de Hugo Chávez, desde el 99 hasta el 2012, y ha continuado Nicolás Maduro. Hemos advertido de dificultades económicas en un principio, luego del conflicto 2001, 2002, 2003, que el país quedó de verdad afectado, tanto en la actividad económica y petrolera, por falta de confianza, por un conflicto, algunos aspectos ideológicos, si se quiere, en los decretos de aquella época, pero de ahí pasamos a la recuperación de la actividad petrolera y económica luego de esa situación. Gracias a los altos precios del petróleo también. Y los precios del petróleo favorables, 2004, 2005, y además la capacidad de reorganizar nuestras obligaciones financieras, que en aquella época no eran tan pesadas. Un hito importante es que en el diciembre del 2006, luego de la victoria electoral de Hugo Chávez sobre Manuel Rosales, a principios del 2007 se nos anunció un cambio, y un cambio que visto en perspectiva fue importante. Fue el intento de llevar a cabo una transición al socialismo. Y recordemos que fue algo serio. La prensa nos mostraba los 5 motores del socialismo, todos los aspectos de la vida económica, cultural, institucional. El ordenamiento geográfico iba a ser guiado bajo un proyecto ideológico. Y Hugo Chávez nos dijo que si habían votado por él, habían votado por un proyecto ideológico que estaba forzado fuera de la Constitución, y de hecho se propuso una reforma constitucional que era mucho más que una reforma y que fue rechazada en el 2007. Y en pero ese 2007, igualmente, perdón, aplicada a la fuerza de todos modos. Además, luego, distintos aspectos fueron llevados a cabo de hecho, y otros como la enmienda para la reelección indefinida, que de hecho no podía haberse llevado a cabo, según los mismos constitucionalistas, se hizo. Pero además en el 2007 también comenzó las expropiaciones, las estatizaciones masivas como parte del primer plan socialista. Es decir, en esa época era Giordani quien trataba de montar el modelo económico de transición al socialismo para dejar de ser una economía capitalista, y era Rafael Ramírez desde PDVSA que financiaba con los ingresos petroleros y con la capacidad de endeudamiento de PDVSA. Y era desde ya más adelante, 2006,
hasta el 2006 Nelson Merente, ministro de Finanzas, quien también hacía operaciones con la deuda argentina, con las notas estructuradas, para proveer a un mercado paralelo que mostraba ya signos de inestabilidad, y el gobierno lo suplía porque había abundancia de divisas. Pero no se había disparado tanto, tampoco se había disparado tanto ese Pero mercado fíjate que en el paralelo. 2007 sí se disparó al principio, cuando se paralizaron las operaciones de notas estructuradas, fruto de ¿Qué son las notas estructuradas? Bueno, las notas estructuradas es un documento, un papel que tiene un rendimiento basado en un activo subyacente. ¿Qué es un activo subyacente? Una garantía. Exacto, el activo subyacente eran los títulos de deuda, en este caso, de las notas estructuradas que se hicieron para Venezuela, el activo subyacente era deuda ecuatoriana, argentina, brasileña y otros, como el papel de respaldo. Y eso se negoció en los mercados financieros y Eso el país se endeudó por se esa vía emitieron en también. dólares y se vendían en bolívares a la banca venezolana para poder presuntamente drenar liquidez, pero a su vez parte de esas divisas se vendían en el paralelo y se mantenía un equilibrio dado el control de cambios en ese mercado. También permitía unas enormes irregularidades y comisiones que se trataron en aquella época. Pero lo interesante era que había holgura financiera. Se veía por todas partes la holgura financiera. Y eso hizo que el proyecto socialista pagara las primeras expropiaciones y luego comenzara a dejar de pagar. Y así tenemos que se pagaron una cantidad, creo que hasta 10, 12 mil millones de dólares, y después se dejó de pagar. En el 2008 comienza la crisis financiera mundial, cae el precio del petróleo y el país también recibe el impacto de eso. Pero como habían algunas reservas en los fondos en el exterior de recursos, hubo un margen de maniobra. En el 2010, ya desde el 2005, Hugo Chávez había empezado a tomar reservas internacionales, parte de las reservas internacionales para transferirlas al Fonden, sin contrapartida, argumentando que había un nivel óptimo, muy bajo, por cierto, muy bajo en aquella época, muy bajo hoy, 22, 24 mil millones de dólares. Desorden fiscal, manejo de fondos del exterior, toma de reservas internacionales, venta de petróleo a futuro, recibiendo el pago en aquel momento, en el presente, para poder gastar anticipadamente. Y así llegamos al 2010 con una recesión en Venezuela y se pasa a la siguiente fase de permitir al Banco Central comprar títulos de deuda de las empresas estatales para financiar a PDVSA, que estaba empezando a tener déficit en bolívares. Y también su flujo de divisas estaba comprometido. Había que financiar a Petrocaribe, a Cuba, había que pagar las deudas con China que comenzaron en el 2010, el megapréstamo, más el fondo chino que estaba funcionando. Y toda esa época fuimos advirtiendo sobre los excesos fiscales. En el 2005, cuando la inflación había caído a 14 y algo por ciento con controles de precios, pero advertimos que al empezar a tomar reservas internacionales y a potenciar el gasto en bolívares, tomando reservas, lo cual es financiamiento monetario también, se iba a cambiar esa trayectoria de la inflación y que los controles dejarían de funcionar. Y efectivamente, 2006, 2007, 2008 pasamos a una inflación de 30%. Los problemas en Venezuela tienen precedentes. En el 2010, nuevamente el boom del financiamiento monetario con el Banco Central, el financiamiento chino y algo de emisión de deuda. Hasta que llegamos al 2012 con Hugo Chávez enfermo y en el segundo semestre se rompe la estabilidad del mercado cambiario paralelo que había tenido un tiempo en 8 bolívares. Vamos a terminar este preámbulo en el próximo bloque. Vamos a una breve pausa porque el punto fundamental es que de todo eso se viene arrastrando durante los últimos años y ahora aparentemente hay un quiebre, un colapso. Exacto. ¿Cómo afecta ese colapso a los venezolanos? Cualquiera, estén dentro o fuera del país, cualquiera de ellos va a sentir mucho lo que viene en los próximos meses. Estamos conversando con el economista Orlando Ochoa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Análisis Venezolano. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 3061 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja
Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.